A continuación tomará la palabra un hombre que desde la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos ha librado una batalla ejemplar por la memoria, la historia y la reconciliación auténtica. No la que predican los que viven del odio. Ahora nos va a hablar de esa verdadera reconciliación. Con ustedes, Pablo Linares. Bueno, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias sobre todo, como no podía ser de otra manera, a la Hermandad de Defensores de Oviedo. En la vida me podía yo imaginar en el año 2009, cuando fundamos la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que íbamos a estar aquí con gente como la que está hablando antes, las que nos han precedido y las que nos seguirán en el uso de la palabra. Para mí es un honor compartir el micrófono y ojalá no tuviéramos que hacerlo. Bueno, el Valle de los Caídos, no tengo una sola duda que es un lugar de verdadera paz y reconciliación. Yo soy nieto, para los que no lo sepan y no me conozcan, nieto de un trabajador republicano de ese lugar. Mi abuelo Antonio Clemente, que siempre decía de sí mismo que era más rojo que un coche de bomberos, estuvo trabajando en el Valle de los Caídos durante un montón de años como obrero libre. Si hubiera estado como preso, lo diría igualmente, hasta que él tuvo que dejar su trabajo en el Valle de los Caídos por un accidente de moto, que esto hay que especificarlo porque enseguida los mitos afloran aquí, ¿no? Él siempre defendió muchísimo que el Valle de los Caídos era un lugar de reconciliación y él siempre defendió que los mitos que se contaban de ese lugar eran rigurosamente falsos. Los nietos, unos más, otros menos, le escuchábamos atentamente. Yo le escuchaba con mucha atención porque me gustaba mucho, me maravillaba lo que contaba el abuelo. Y llevo 40 años, o más de 40 años, investigando en la construcción del valle. Ahora tengo 55, sé que no los aparento, que aparento más, quiero decir. Y desde siempre hemos estado en la verdad de ese lugar, primero porque el abuelo lo decía y con eso era más que suficiente, y después porque en un sinfín de archivos públicos y privados hemos ido recopilando la documentación que avala todo lo que el abuelo y gente como el abuelo tuvimos oportunidad de entrevistar después. Los mitos del Valle de los Caídos son todos eso, mitos rigurosamente falsos. Todos, me imagino que todos conocéis el Valle de los Caídos, estoy seguro que sí. El Valle de los Caídos, de momento tan solo por su concepción y por la manera que fue elegido el lugar y por la manera que fue elegido los artistas y las esculturas que allí dentro se pusieron, es un lugar de verdadera paz. No conozco otro ejemplo en el mundo donde haya enterrados caídos de ambos bandos hermanados por lo que por otra parte es el mayor símbolo de reconciliación, que es la cruz más grande de la cristiandad, que eso es, bajo mi punto de vista, y estoy convencido que estaréis de acuerdo conmigo, lo que realmente les repele, la visión de la cruz más grande del mundo en el corazón de la Sierra de Guadarrama. En el Valle de los Caídos, todos los elementos arquitectónicos y sobre todo los escultóricos que se pusieron se hizo con un verdadero y exquisito cuidado. Allí hay varias esculturas que tienen espadas, hay unas de Luis Antonio Sanguino, hay otras del socialista Juan de Ábalos, que era socialista, el carnet número 7 del Partido Socialista de Mérida, Ábalos con V, no equivocarnos, por favor. Y Alberto Bárcena, que también está de parte del Valle, es Bárcena a secas, por favor, tampoco lo pongamos en plural. Entonces, todas las espadas están hacia abajo formando una cruz, ninguna está en posición de ataque. Esto que puede pasar desapercibido para cualquiera, si atiendes incluso a los expedientes, a los pliegos de condiciones que se le hizo al escultor, no le dejaban al escultor, a su creatividad, hacerlo de otra manera más que de esta. Las espadas tienen que estar todas hacia abajo formando una cruz, ninguna tiene que estar en posición de ataque o beligerante. Luego, los tapices. Ahí hay 8 grandes tapices en los grandes murales intermedios que hay en esa nave principal que ahora quieren convertir en un museo de los supuestos horrores de la construcción del Valle del franquismo, ¿no? Allí el segundo arquitecto del Valle de los Caídos, Diego Méndez, quiso poner, y de hecho lo pusieron en escayola de momento para ver cómo quedaban, unas escenas alegóricas a la guerra civil. Uno era el asedio del Alcázar de Toledo, otro Santa María la Cabeza, el tercero la batalla del Ebro, el cuarto los trenes de la muerte de Jaén. Y entonces llamaron a Franco sin decirle para qué le llamaron, para que viniera a verlo y diera su opinión. Repito que estaba puesto en escayola de momento. Franco llegó, lo vio, se dio una vuelta, vio los 8 grandes espacios, se volvió a dar otra vuelta y cuando se iba, subía las escaleras donde ahora está la reja,
y dijo que no le gustaba que lo quitasen, que eso iba en contra del espíritu de reconciliación que se le quería dotar al monumento. Menos mal, porque sería un monumento muy difícilmente defendible ahora mismo, con la que nos está cayendo encima, si aquello hubiese prosperado. Luego fue el almirante Carrero Blanco, muy amante del arte, el que decidió sugerir que se podían poner la fantástica colección de tapices del Apocalipsis que ahora tenemos, ¿no? Y luego también hay un dato muy poco conocido. Dentro de entre las 6 capillas de la Virgen que hay en la nave principal de la Basílica, todos sabemos que hay una que es la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced fue una petición directa de Franco que estuviese allí, puesto que la Virgen de la Merced es la patrona de los cautivos, la patrona de los presos, y Franco quiso que con la presencia de esa Virgen allí, la de la Virgen, la patrona de los cautivos, honrar a los trabajadores penados que con su trabajo colaboraron en la construcción del monumento. Esto en la sexta no lo vais a escuchar. Bueno, ni en la sexta, ni en la 5, ni en la 11, ni en la 12, ni en la 13. Y allí se puso la Virgen de la Merced, la patrona de los presos. La Virgen de la Merced, además de ser la patrona de los presos, también es la patrona de la ciudad de Barcelona, la Merced. Yo no me quiero morir sin ver ambos conceptos unidos, presos y Barcelona, pero me parece que vamos un poco desencaminados en este aspecto, ¿no? Por tanto, no quiero extenderme mucho más. Benigno, no sé dónde estás, pero te ruego que me controles el tiempo porque no tengo oportunidad yo de controlarlo. Bueno, todo se hizo en una intención de absoluta reconciliación, ¿no? Sin embargo, luego llegó el año 2007, cuando los ánimos en contra del Valle estaban bastante calmados, vamos a decir así. En 2007 llegó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Esto motivó que el Valle de los Caídos tenía un apartado único y fundamental dentro de esa Ley de Memoria Histórica, ¿no? El 11/7 del 2008 se sufrió en la Basílica, en la entrada de la Basílica, donde está la escultura de la Piedad, un desprendimiento de un trozo del antebrazo del Cristo de la Piedad, curiosamente un día de San Benito, y que el hijo del escultor, de Juan de Ábalos, dice que le encantaría peritar cómo fue ese desprendimiento de esa escultura, puesto que es cuanto menos extraño para alguien conocedor como él, como es todo el tema de la piedra que utilizó su padre, Garenito de Calatorao, de Zaragoza, ¿no? El 23 de noviembre del 2009, Patrimonio Nacional comunicó ya a los monjes benedictinos el cierre de la basílica, tanto el culto como el turismo. Repito que estamos dentro del primer año y medio del gobierno de Zapatero en el poder, ¿no? El 21 de diciembre del 2009, el subsecretario de la Presidencia del Gobierno por entonces, repito, del Gobierno de Zapatero, Juan José Porto Pascual, tuvo una entrevista con el abad del Valle de los Caídos, hoy abad emérito, el padre Anselmo Álvarez Navarrete, donde, entre otras lindezas, el padre Anselmo tuvo que escuchar frases como «Váyanse de aquí, de una puta vez, en España ya no se va a misa». Váyanse de aquí, de una puta vez. Bueno, lo de putas y socialistas es una cosa que va últimamente demasiado unida, ¿no? El 6 de abril de 2010 comenzó el desmontaje de la Piedad del Valle de los Caídos, porque alegaban que con ese desprendimiento pues que corría riesgo a los fieles y al turismo el pasar por debajo. Sí, intentaron hacer una serie extraña y surrealista de un túnel metálico que pasaba por debajo, etcétera. Bueno, una serie de cuestiones absolutamente enloquecidas, ¿no? El 7 del 11 del 2010, ante el cierre al culto y al turismo, porque después de lo de la Piedad ya directamente cerraron en diferentes fases, primero al culto, luego al turismo, luego al culto y al turismo, el 7 de noviembre del 2010 tuve oportunidad de asistir a lo que estoy convencido que fue un hecho histórico, ya que el Patrimonio Nacional, que es el brazo, que se me entienda, el brazo armado del Ministerio de la Presidencia, no permitía, con la Guardia Civil, entrar a los fieles a la Basílica del Valle, fueron los benedictinos los que salieron al exterior del recinto, en la carretera, en la M600, la que va de San Lorenzo de la Escoria a la Guadarrama, allí la primera misa de campaña de las que terminaron salvando el valle, ¿no? Donde iba a decir el prior, es que me sigue saliendo lo del prior Cantera, lo del monje de a pie, por entonces, y como ahora, Santiago Cantera, en su homilía tuvo oportunidad de decir algo absolutamente profético. Preferimos una iglesia mártir que una iglesia connivente con el mal por miedo a perder un bienestar temporal.
Él a mí me comentó en ese momento que esa frase dentro de la homilía le había tenido variados y serios problemas con el arzobispado de Madrid por entonces. Y yo estoy convencido que no se lo han perdonado, desde entonces, más luego las posturas de valentía que ha tenido en otros lugares y en otros momentos todavía más sensibles que ese, ¿no? Se fueron sucediendo las misas de campaña, hasta el número de 4 en el exterior de la lonja del monasterio, hasta que el 19 de diciembre del 2010 se pudo entrar de nuevo en la basílica a recuperar el culto, que no tenía que haberse interrumpido en ningún momento. Luego, en situaciones de calma tensa, se fue sucediendo todo en el Valle de los Caídos con relativa normalidad, hasta que el 20 de noviembre del 2011, sí, el 20 de noviembre del 2011, el gobierno de Mariano Rajoy ganó unas elecciones con una mayoría parlamentaria aplastante que podía haber garantizado que hoy no estuviésemos aquí hablando del Valle de los Caídos. Eso es un poco la cronología hasta ese momento. La cronología que me imagino que la que más puede interesar ahora es la de los últimos tiempos. En enero de 2023, cuando ya se habían sucedido varios encuentros entre el Gobierno y el Vaticano, en enero de 2023 comenzaron las obras en la Basílica del Valle de los Caídos, cerrando la capilla del sepulcro, es decir, la capilla que hay a la derecha del altar mayor según se entra, porque había unas cuantas peticiones, pocas peticiones de unas familias que quieren buscar los restos de los suyos, absolutamente respetable, pero cuando estamos hablando de la Basílica del Valle de los Caídos, estamos hablando que esas peticiones, en algún caso sí que era un tema que iban directamente porque sabían la presencia de los restos de sus caídos allí, pero en otros muchos casos no sabían dónde estaba enterrado el caído que estábamos buscando y querían que intentar localizarlo en el valle, es decir, que no estaba garantizado que se encontrase en el Valle de los Caídos. Repito, en enero del 2023 ocurrió el cierre de esa basílica, lo que ya implicó la violación del templo, no por primera vez, porque antes ya había ocurrido cuando lo de la profanación, porque fue una profanación de los restos del general Franco, ¿no? Dentro de la abadía nos dijeron que, bueno, que no pasaría nada, que eso podría salir adelante y que, bueno, que irían y se irían. Llevan allí desde entonces. Luego se consiguió demostrar el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que no contaban con licencia de obra y se ha tenido parado hasta ahora. Aquí quiero también, porque como no puede ser de otra manera, recordar a la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que fue la que consiguió que se paralizase por licencia de obra esta cuestión. Y nos encontramos en este momento con que 24 de octubre del 19 fue, después de un proceso judicial que la sentencia del Tribunal Supremo se lo das a un mal estudiante de primero de Derecho y se echa las manos a la cabeza, pues se profanaron los restos del fundador del monumento. Fijaros que no estoy diciendo del jefe de Estado de 39 años, solamente con decir el fundador del monumento ya es lo suficientemente grave, ¿no? 4 recursos judiciales en toda España para intentar evitarlo. La Fundación Francisco Franco, la familia Franco, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y la Asociación para la Defensa del Valle. Al final no se terminó consiguiendo y los restos fueron a parar donde ellos quisieron, porque ni siquiera, como decía mi el general Chicharro esta mañana, ni siquiera se consiguió llevarlos a donde la familia tenía elegido. Cuando hablan de los restos, de las peticiones de exhumaciones de restos de republicanos, siempre dicen que tiene que primar el deseo de las familias por encima de cualquier otro criterio. Con la familia del general Franco esto no valió, porque no solamente no lo querían sacar, sino además no le dejaron llevarlo donde querían llevarlo. Por lo tanto, una detrás de otra, ¿no? Luego, un tiempo más tarde, esto fue ya decisión de la familia Primo de Rivera, que quisieron ellos ser los que suman a los restos de Primo de Rivera, de José Antonio, puesto que alegaban, y es entendible quizá, que no querían pasar por el circo mediático en lo que se convirtió lo de Franco, ¿no? Para ser enterrado en el Valle de los Caídos había que cumplir 3 condiciones fundamentales, no solamente para ellos, sino para cualquiera de los 34.000, redondeando al alza, 34.000 restos de caídos. Había que cumplir en su momento 3 condiciones fundamentales. Una, ser caído en la guerra; otra, ser español; y la última, ser católico o al menos estar bautizado. Sobra decir que por entonces cualquier niño que nacía en España era registrado y luego bautizado o viceversa, pero eran muy pocos los no bautizados, ¿no? José Antonio cumplía fundamentalmente las 3 condiciones. Sin embargo, Franco no fue caído en la guerra, que era lo que les hubiera gustado a ellos, por supuesto. Y José Antonio cumplía las 3 condiciones de manera absolutamente fehaciente. Y, por tanto, le dieron la oportunidad a la familia Primo de Rivera de dejarlo sacarlo de ese lugar preeminente que ellos decían que estaba delante del altar mayor y dejarlo en uno de los osarios. Hay un osario vacío, precisamente el de la Virgen de la Merced, y haberlo dejado allí.
La familia Primo de Rivera en un principio dijo que podría ser, mientras que le dejasen poner una placa identificativa en la entrada del osario diciendo José Antonio Primo de Rivera, 24 del 4 de 1903, 20 del 11 de 1936, y se lo negaron también. Por lo tanto, la familia decidió llevárselo al lugar de enterramiento donde les pareciese más oportuno. Menos mal que ellos sí que les dejaron, ¿no? Debo decir que, con todos los respetos que me merece la familia Primo de Rivera, nosotros en la asociación, y por supuesto el padre Cantera y la Abadía del Valle, tuvo conversaciones con ellos intentando poderlo dejar dentro del valle, aunque fuese dentro de uno de los osarios, porque el tiempo podría pasar, las circunstancias podrían cambiar y esa placa se podría luego poner en un futuro. Y en una de las conversaciones que tuvimos en la asociación con quizá el cabeza de familia, por lo menos el que lleva el abogado cantante en este caso, nos llevamos desilusiones terribles, como por ejemplo una frase que escuchamos que nos dijo, intentando convencernos de que era lo mejor, nos dijeron, miradlo por el lado bueno. Gracias a toda esta polémica, los jóvenes de nuestra familia Primo de Rivera están aprendiendo a conocer la figura de José Antonio. El día de la exhumación de José Antonio, nosotros que estamos allí presentes, a mí el prior ya no, si es que me sigue escapando, a mí el prior me llama el quinto Juanelo, el prior que es así, el padre Cantera que es así. Ese día estuvimos nosotros también en el Valle de los Caídos. Y nos encontramos con que había un coche dando vueltas, un Volkswagen Golf de última generación dando vueltas, cuando aquello estaba restringidísimo, el valle cerrado, tomado por la Guardia Civil. Y entonces nos decidimos pararle al coche y eran dos parejas jóvenes. Digo, perdona, ¿dónde vais? Digo, no, es que, ¿sabe usted cómo se llama la basílica? Digo, sí, pero ¿ustedes quiénes son? No, nosotros somos de la familia Primo de Rivera. ¿Y no saben ir a la basílica? No, es que no hemos venido nunca. Así que estoy cada vez más convencido que hay gente que no merece los familiares que posteriormente le siguen. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Me parece que con eso ya está todo dicho del testamento de José Antonio. Bueno, para terminar, he de decir que ha habido varias reuniones últimamente entre el Gobierno, el Vaticano y el Arzobispado de Madrid, donde se habló nada más y nada menos que del futuro de la comunidad benedictina. Una comunidad benedictina que nunca ha hecho nada de lo que se tenga que arrepentir para temer, como están temiendo todavía, su expulsión del Valle de los Caídos. No le van a perdonar al padre Cantera la postura de valentía que tuvo cuando lo de la profanación del general Franco. Y como él me decía a mí, yo lo único que estoy haciendo es intentar adelantarme o interponerme, oponerme a la comisión de un delito que claramente va a pasar aquí, ¿no? Se va a cometerse aquí. Bueno, pues no se lo han perdonado en ningún caso, ¿no? Repito que ha habido varios encuentros entre el Gobierno y el Vaticano. En enero de 2023, como digo yo, comenzaron el tema de los osarios, que fue donde se violó, y lo siento, es duro, pero es así, la basílica por segunda vez. La primera fue cuando el tema de Franco, ¿no? Las noticias que nos llegan, y son de esta semana, como os podéis imaginar, fue que el arzobispo de Madrid llegó a la última reunión con el ánimo de expulsar a los monjes. Y fue el abad de Solesmes, del que dependen administrativa y jerárquicamente hablando los monjes del Valle de los Caídos y, por supuesto, del Vaticano, fue el abad de Solesmes el que, echando un valor tremendo, ha conseguido salvar esa situación. Pero Monseñor Cobo iba con la idea, desde luego, de eliminarlos de allí. Porque todo esto que se está hablando ahora de que si van a hacer un museo de los horrores de la construcción del valle en tal sitio o en tal otro, lo tenían previsto hacer en la abadía, en lo que es la vivienda, en lo que es el monasterio del Valle de los Caídos. Y la situación ahora ha cambiado y tienen que estar improvisando o cogiendo el plan B, que seguro que ya lo tenían perfectamente estudiado. No es cierto, a pesar de lo que han contado muchos medios de comunicación, que el prior del Valle de los Caídos haya acabado o agotado su tercer mandato. Es cierto que lo ha hecho, pero hace 1 año y medio que lo hizo. No es cierto que los echen por eso, porque repito que dentro de las condiciones que ha puesto el Gobierno y que el Arzobispado de Madrid y el Vaticano ha tragado, implica la expulsión, no solamente el cese como prior, sino la expulsión del padre Cantera de la Abadía del Valle de los Caídos.
Así que me cuenten si tiene legitimidad alguna de lo de que ha acabado únicamente su paso por allí por por haber agotado los tres mandatos. Y ya por último, yo no sé cómo voy de tiempo, me imagino que ya poco más o menos, deciros que particularmente que yo, sobre decirlo, soy una persona que a ese lugar le tengo un cariño infinito, y yo soy de los que ha dicho que si se van de allí los monjes benedictinos, yo no vuelvo más, y os puedo garantizar que eso para mí es un listón muy alto. Y aunque quizá los padres benedictinos se queden, si aquello los consiguen convirtiendo en un museo de los horrores, porque imaginaros lo que puede ser a partir de ahora acceder a la basílica y acceder por un espacio donde te van a estar explicando las 13 rosas, la pasionaria, Cipriano Mera, el no sé qué y el no sé cuánto. Y todo esto es por la cobardía absoluta de las autoridades eclesiásticas de este país y sobre todo del Vaticano. Y desde aquí, y en voz alta, y aunque me estén grabando y luego vaya a ir a la prensa, como era Haaland, era, ¿no? Mi general, eso es. Desde aquí, particularmente, como persona que quiere mucho ese lugar y como presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, hago responsables desde ya a la situación del Valle, por supuesto, al gobierno socialista comunista, esos que quieren ganar la guerra 80 años después de haberla perdido. 80 y tantos años después de haberla perdido. Por supuesto, y lo siento mucho, a las autoridades eclesiásticas españolas y vaticanas por permitir la violación de una basílica pontificia. Y por supuesto, y que nadie se lo olvide, al gobierno, ya quisieran ellos, al Partido Popular, por partida triple. Por partida triple. Porque los monjes del Valle, por ley, y digo por ley, ojo, no era un regalo, por ley, tenían una asignación económica para el sostenimiento de esa sin igual escolanía, una asignación digo asignación y no subvención, porque esto suele equivocarse la gente y no es lo mismo una cosa que la otra, de 340.000 euros al año, repito, por ley, para el sostenimiento de la escolanía. Hace ya unos cuantos años que se la quitaron, desde el 2018. ¿Quién estaba en la Moncloa del 2018? Desde ese momento ya le han quitado la asignación y el resto ha venido después. Por tanto, hago responsable al Partido Popular por partida triple. Primero, por retirar la asignación presupuestaria económica a los monjes para el sostenimiento de la escolanía, por no derogar la infumable ley de memoria histórica cuando tenían casi 190 diputados y no tenían que haber dado explicaciones a nadie, y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso por no tener la valentía de defender un monumento como es el Valle de los Caídos. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Hasta que no salga un decreto ley que diga cómo va a ser jurídicamente el Valle a partir de ahora, y os podéis imaginar en qué sentido va a ir esto, todavía está a tiempo de hacerlo. Vamos a ver si es verdad que te gusta tanto la fruta, Isabel. Y por último, para terminar, responsables seremos cualquiera de los presentes, cualquier español de bien que permita que vayan a hacer con el Valle de los Caídos lo que quieren hacer. Muchas gracias. Pablo, gracias por recordarnos que la concordia no se decreta, la concordia se construye. Y sí, el Partido Popular es culpable.